A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los Estados Unidos estaban viviendo un acelerado proceso de industrialización sin precedentes, convirtiéndose en una hegemonía. Ese auge industrial dio gracias a la creación del sistema económico transcontinental que movilizó miles de mercancías y al acceso de materias primas como el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable que ha sido indispensable para nuestras vidas. El mundo desde que conoció este recurso hizo todo para apropiárselo. Desde que comenzó el siglo XX el petróleo ha sido causante de guerras, empezando por las dos guerras mundiales. En este video analizaremos dos historias tan distantes en el tiempo, pero que son icónicas por las temáticas que abordan. La primera evoca el despiadado surgimiento de la industria petrolera, y la otra es sobre la injerencia de la CIA en asuntos internacionales con el fin de obtener ese valioso recurso. Hoy, en Entendiendo Gringolandia, Petróleo Sangriento y los 3 días del cóndor. Puede que sea una película lenta, con pocos diálogos y con una trama compleja, pero deja muchos mensajes que necesitan ser explorados. Petróleo Sangriento fue realizada bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, un director caracterizado por retomar la vieja tradición cinematográfica estadounidense, juntándolo con nuevas propuestas contemporáneas. Su filmografía destaca por hablar con crudeza sobre los aspectos poco vistos de la realidad estadounidense. La filmación se dio un año antes de su estreno. Se eligió como locación el desierto del sur de Texas. Curiosamente, es uno de los estados con una poderosa industria desde hace décadas. Inspirada en la novela Oil de Upton Sinclair de 1927, Anderson retoma la mitad del libro para crear una historia desde cero. Ambas historias narran el meteórico ascenso de la industria petrolera con una mirada cruda y desorbitante del capitalismo salvaje, encarnado en aquellos que protagonizaron la ambición y el poder desbordado de empresarios sin escrúpulos y que cayeron en un deseo enfermizo de tener más riqueza. La historia se centra en Daniel Plainview, interpretado por el magistral actor Daniel Day-Lewis. Es la historia de un minero que se convertirá en un exitoso empresario petrolero a inicios del siglo XX. Su obsesión por encontrar petróleo por debajo de las piedras irá de a poco convirtiéndolo en una persona con rasgos narcisistas que le orillará a cometer crímenes con el fin de obtener algo a cambio. Daniel se presenta como un hombre de resultados inmediatos. Pretende ser un buen vendedor al que se puede confiar y con una capacidad de persuadir hacia los demás. Cabe decir que Daniel es una persona que se atreve a arriesgar su capital y casi siempre toma buenas decisiones financieras. Tras varias negociaciones sin llegar a un acuerdo, Daniel decide marcharse a California a negociar una oferta para instalar plataformas petroleras en la propiedad de la familia Sunday. Aquí aparece Eli, un predicador que intenta crear una congregación religiosa y es el que vende las hectáreas a Daniel. Tras la inauguración de las plataformas ocurrirán varios accidentes que irán convirtiendo a Daniel en una personificación de su lado más feroz y malévolo. La rivalidad entre Eli y Daniel es un reflejo que ambos personajes padecen de los mismos problemas de egocentrismo. Daniel es un empresario con seguir generando riqueza al costo que sea, mientras que Eli es un charlatán que se vende como predicador demostrando ser una persona avariciosa y con un profundo resentimiento a su familia y a Daniel. Las motivaciones de los antagonistas son muy diferentes, cada uno se va convirtiendo en un monstruo que devorará las intenciones del otro. Aquí nos damos cuenta que Eli se dejó llevar por sus inseguridades personales, todo por imitar a su rival. Otro tema es la relación entre Daniel y su hijo adoptivo HW. La cercanía entre padre e hijo es muy distante. La visión de Daniel es educar a su hijo como su heredero, lo utiliza como un simple objeto y aparentar ser un hombre de familia. Cuando ocurre el accidente de HW que lo dejará sordo, su padre lo ve con desprecio como un estorbo. Poco a poco Daniel se irá trastornando hasta llegar a un estado de locura. Irá acumulando odio en su interior que hace despreciar aún más a los que están a su alrededor. Los personajes de Paul Dano y Daniel Day-Lewis ofrecen una sensación que son un reflejo de sí mismo. En sí la historia tiene tintes dramáticos y desenfrenados a lo largo de las escenas. Anderson hace una pincelada de aquellos años, aborda temas que muy pocas veces se hablan en el cine, y eso posibilitó una visión mucho más realista de la frivolidad por parte de un grupo de nuevos ricos, que serán los que cambiaron al modelo capitalista tal como lo conocemos. El único inconveniente es que no deja ver las complejidades laborales de los trabajadores petroleros. Anderson se centra más en explorar al hombre corrompido por su propia avaricia. Petróleo Sangriento es una película fundamental para entender la personalidad de estos hombres de negocios y del capitalismo en toda su dimensión magnificente y a su vez en su continua desgracia.
esta es una película que tú podrías sentir rápida, pero que te podría dejar en claro que hay una situación más grande que la presentada durante el filme, pues a pesar de ser un thriller de espías nos muestra algo más a fondo. Esta película dirigida por Sidney Pollack, cuyo éxito se compartió con el actor Robert Redford, quien funge de personaje principal. Three Days of the Condor es un thriller de 1975 basado en la novela llamada Six Days of the Condor de James Grady, la cual estas dos difieren en trama entre sí. Mientras la película nos habla de una sección de la CIA operando ilegalmente por el petróleo del Medio Oriente, la novela nos hace hincapié en actividades ilegales por parte de una sección rebelde de la CIA con drogas en Laos, lo cual esto nos indica dos situaciones geopolíticas diferentes que ocurrían en su época. La película nos da comienzo presentando a Joseph Turner, quien es interpretado por Robert Redford, quien es un analista aficionado a la lectura de la CIA, que trabaja en la Sociedad Histórica Literaria Americana de Nueva York. En este trabajo se dedican a analizar textos para descifrar posibles mensajes cifrados en inteligencia, trabajando de encubierto y de forma clandestina para la CIA. Turner presenta un informe a la sede de la CIA sobre una novela de suspenso con argumentos extraños que tiene múltiples traducciones a pesar de pocas ventas. Turner un día de estos sale a comprar el almuerzo para todos sus compañeros de trabajo, visitando una lonchería cerca del edificio. En lo que esto sucede, asesina a todos sus compañeros y él regresa y los encuentra muertos. Sin entender qué ocurre, él decide huir y buscar un número de emergencia de la CIA para poder ser atendido. La CIA le daba instrucciones para poder ser rescatado, pero realmente le tendían trampas para poder eliminarlo. Así es que Turner decide seguir huyendo por cuenta propia. Su jefe de sección llamado Higgins intenta comprender la situación y coordina ayuda para Turner. En todo esto Turner no tiene confianza y busca en quién confiar. En un momento de estos decide secuestrar a una fotógrafa de nombre Kathy Hale y lo obliga a que se resguarde en su departamento, donde él profundiza su investigación sobre esta extraña novela. Con ayuda de Kathy, logra secuestrar a Higgins y sacar información sobre el asesino, quien es un francés llamado Joubert. Turner logra lograr una manera de rastrear sus llamadas por una cabina telefónica, en la cual descubre quién es el jefe de dirección de operaciones de la CIA en Medio Oriente y saca su dirección. Turner va hasta la dirección de su jefe de operaciones de Medio Oriente, quien es Leonard Atwood, quien había contratado a Joubert para acabar con toda su sección por el descubrimiento que hizo Turner sobre las operaciones clandestinas para poder hacer yacimientos petrolíferos en Oriente Medio. Turner lo encara y le empieza a cuestionar sobre todo lo sucedido, pero Joubert llega para asesinar a Atwood. Joubert le dice a Turner que él ya no era su objetivo y lo felicita por haber sobrevivido tanto tiempo y le decide dar una recomendación. Le dice que o huya del país o se cambie de residencia, ya que va a ser un hombre buscado y va a estar solo. Turner se niega, pero Joubert decide darle una advertencia sobre si le hacen un ofrecimiento de un pasaje de un cercano. Ya en Nueva York, Turner se encuentra con Higgins cerca del Times Square, donde se le hace saber sobre la operación de la CIA era sobre un bien mayor al pueblo estadounidense, por una próxima escasez de petróleo. Turner dice que no le interesa un bien mayor y que la verdad decidió contarle todo al New York Times sobre esta operación clandestina. Higgins le recrimina por su decisión y le dice que nunca van a publicar eso. Turner simplemente le dice que sí cree que lo harán y se retira entre las personas. Con esa película nos podemos dar cuenta que ya desde 1975 se tiene una idea sobre el trabajo de la CIA en Estados Unidos, la cual es una percepción sumamente violenta sobre el trabajo para un beneficio al pueblo estadounidense. Llega a un extremo de liquidar a sus propios agentes para mantener esa buena reputación de agencia que vela por intereses nacionales. Esta película, a pesar de enfocarse en ser un thriller de espías, su guión me parece sumamente interesante por el tema que se maneja. Estados Unidos se obliga a proteger su energía tanto nacional como la que se consigue por el extranjero,
Véase la crisis de 1973 y la relación con la película. Para finalizar, quiero hacer énfasis en lo desechables que se vuelven las personas para estas organizaciones gubernamentales por el nombre de un bien mayor, la capacidad hasta de apuntar a sus propios ciudadanos para no ser exhibidos en acontecimientos que son denunciables porque afectan a terceros. Es sorprendente cómo somos más que piezas para los estados y en este caso un ambicioso capaz de realizar operaciones ilegales y ser corruptos a cambio de un beneficio que uno duda que realmente sea nacional. Con estas dos películas podemos adentrarnos a las dinámicas de la industria petrolera y los intereses que hay detrás de ella, desde que aparece el oro negro en su propio territorio hasta la búsqueda de acaparar ese recurso en otros territorios con la intención de marcar una influencia contra otros enemigos. En Petróleo Sangriento vemos el nacimiento de la industria de la mano de nuevos protagonistas que renovarán el modelo capitalista salvaje con una combinación de religión y juegos de poder, mientras que en Tres Días del Cóndor podemos percibir un Estados Unidos que busca exteriorizar esta industria a toda costa por intereses nacionales. Finalmente, ambas historias, como muchas otras, son un espejo de la realidad que se ha vivido en los últimos años. Sin importar los años de distancia, estas políticas han vuelto más agresivas en nombre de buscar hacer América grande de nuevo.